Patrocinan la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. Gracias por su apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Seguimos en la serie Leemos la Biblia en un año, NBLA, avanzando sobre el Evangelio de Juan, y vamos a leer los capítulos 7 y 8 para seguir en nuestro desafío diario de lectura de la Biblia de tapa a tapa en un año, edificándonos con la palabra del Señor. Así que oremos y comencemos. Señor Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor, gracias por este Evangelio de Juan que tanto nos edifica. Queremos que nos instruyas en tu perfecta voluntad y para eso presentamos voluntariamente nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote muchas gracias y juntos decimos amén. Y así leemos el capítulo 7 titulado La fiesta de los tabernáculos, y va a decir así: Después de esto Jesús andaba por Galilea, pues no deseaba andar por Judea porque los judíos lo querían matar. La fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Por eso los hermanos de Jesús le dijeron: Sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: Mi tiempo aún no ha llegado, pero el tiempo de ustedes es siempre oportuno. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero me odia a mí porque yo doy testimonio de él, de sus acciones, que sus acciones son malas. Suban ustedes a la fiesta, yo no subo a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Fíjense cómo aquí está hablando de los hermanos de Jesús, hijos de María y de José, que se mencionan en este pasaje y ya los hemos visto y hasta nombrado con nombres. Uno de ellos se llamaba Judas, otro Jacobo. Bueno, allí están los hermanos de Jesús que antes de su resurrección no habían creído en él. Lo tenían como alguien que aparente y presenta una imagen de alguien, de ser alguien. Pero sus hermanos no creían en él, sino que creyeron en él después de la resurrección de él. Ahora dice: Jesús sube a la fiesta en secreto. Pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, versículo 10, entonces Jesús también subió, no abiertamente, sino en secreto. Por eso los judíos lo buscaban en la fiesta y decían: ¿dónde está ese? Y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían: él es bueno. Otros decían: no, al contrario, extravía a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Ahora Jesús enseña durante la fiesta. A la mitad de la fiesta Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Entonces los judíos se maravillaban diciendo: ¿cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado? Entonces Jesús les respondió: mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. En el que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero aquel que busca la gloria del que me envió, él es verdadero y no hay injusticia en él. ¿No les dio Moisés la ley y sin embargo ninguno de ustedes la cumple? ¿Por qué me quieren matar? Ahora seguimos la lectura, ¿no? Pero fíjense cómo aquí el Señor dice que en realidad el que es un verdadero mensajero es aquel que busca la gloria de Dios. Hacerlo todo para la gloria de Dios y realmente hacerlo en integridad es una evidencia de que somos del reino de los cielos. Porque cuando buscamos nuestra propia gloria o nuestro crecimiento o nuestro propio reino, no somos emisarios o mensajeros del reino de Dios.
Por eso siempre debemos hacer todo, va a decir el apóstol Pablo, todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Ponelo en el comentario, debemos hacer todo para la gloria de Dios. Y eso marca una diferencia entre los que buscan su propio reino o su propia gloria y los que hacemos las cosas para darle gloria a Dios y enriquecer, engrandecer, edificar el cuerpo de Cristo o la obra de Dios en la tierra. Hay una gran diferencia, y eso demanda de nosotros compromiso genuino. Y eso también evidencia que somos genuinos discípulos de Cristo y no personas que son habladoras, pero que en su corazón están lejos de Dios. Ellos, los judíos, tenían la ley de Moisés y ninguno la cumplía. Jesús les dijo. Ahora dirá entonces lo siguiente. La multitud contestó, cuando dice, ¿por qué me quieren matar? La multitud contestó, ¿tienes un demonio? ¿Quién te quiere matar? Jesús le respondió, una sola obra hice y todos se admiran. Por eso Moisés les ha dado la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo ustedes circuncidan al hombre. Y si para no violar la ley de Moisés un hombre recibe la circuncisión aún en el día de reposo, ¿por qué están enojados conmigo porque sané por completo a un hombre en el día de reposo? No juzguen por la apariencia, sino juzguen con justo juicio. Y esto es una exhortación a nosotros también. Nunca debemos juzgar por las apariencias. Ponelo en el comentario. No debemos juzgar por las apariencias, sino tener un juicio justo. No conforme a lo que vemos y aparenta la persona, sino juzgar por lo que hay en el corazón. Y eso te digo, juzgamos mal para lo bueno y para lo malo. Al que pensamos que es bueno, quizás sea malo. Y al que pensamos que es malo, quizás sea bueno. ¿Por qué? Porque juzgamos por las apariencias. Pero Jesús nos enseña que veamos más allá de las apariencias y juzguemos con justo juicio. Bueno, ahí vamos. Entonces, algunos de Jerusalén decían, versículo 25, ¿no es este al que procuran matar? Y vean, habla en público y no dicen nada. ¿No será que en verdad los gobernantes reconocen que este es el Cristo? Sin embargo, nosotros sabemos de dónde es este, pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Jesús entonces, mientras enseñaba en el templo, exclamó en alta voz, ustedes me conocen y saben de dónde soy. Yo no he venido por decisión propia, pero aquel que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen. Yo lo conozco porque procedo de él y él me envió. Procuraban pues prender a Jesús, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Pero muchos de la multitud creyeron en él y decían, cuando el Cristo venga, ¿acaso hará más señales que las que éste ha hecho? Los fariseos oyeron a la multitud murmurando estas cosas acerca de él. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para que lo prendieran. Pero Jesús dijo, por un poco más de tiempo estoy con ustedes. Después voy a aquel que me envió. Me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté, ustedes no pueden ir. Decían entonces los judíos entre sí, ¿a dónde piensa irse este que no lo podamos encontrar? ¿Será acaso que quiere irse a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? ¿Qué quiere decir esto que ha dicho, me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté, ustedes no podrán ir? Fíjense que eran tan difíciles de entender, eran tan literales y lineales que no podían entender el significado de lo que él quería decirles. Sin embargo, también estas palabras estaban veladas para su entendimiento, porque Jesús hablaba de su resurrección y su ascensión al Padre. No, bueno, tremendo, ¿no? La gran invitación es el título del versículo 37. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie exclamó en alta voz, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado.
Entonces algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero otros decían: ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? De vuelta el prejuicio religioso en cuanto a la zona. De Galilea no puede venir. El que tiene que venir el Cristo es de Judea, donde está Jerusalén, la ciudad del gran rey. Bueno, fíjense los prejuicios equivocados, diríamos también racistas, que tenían en cuanto a la discriminación por zonas. Bueno, tremendo, impresionante. Entonces dice justamente, ¿no? En cuanto a eso, dice: ¿no ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? Así que surgió una división entre la multitud por causa de él. Y algunos de ellos querían prender a Jesús, pero nadie le echó mano. Fíjense, Jesús causa de división. Por supuesto, la gente se pone ahí a debatir quién tiene la razón. Bueno, no sabían que Jesús cumplió en realidad todas estas profecías. Él nació en Belén. Quizás no lo sabían porque él dice: es de Nazaret. Pero quizás no sabían que él había nacido en Belén, en la ciudad de David, y que su familia toda era descendiente del rey David, tanto María como José. Por algo en los evangelios está esa información para corroborar que las profecías mesiánicas fueron cumplidas en su totalidad en toda la vida de Cristo, de Jesucristo. Bueno, hay más datos para aquellos que quieren estudiar y aprender un poco conmigo acerca de esto. Los guardias confundidos, dice ahora el versículo 46. Entonces los guardias vinieron a los principales sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no lo trajeron? Los guardias respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Entonces los fariseos le contestaron: ¿es que también ustedes se han dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él alguien de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta multitud que no conoce la ley, maldita es. Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo: ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Ellos respondieron: ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta sale de Galilea. Y cada uno se fue a su casa. Y leemos ahora el capítulo 8, que es la mujer sorprendida en adulterio, el título, tremendo acontecimiento que relata solamente el Evangelio de Juan. Dice así: pero Jesús se fue al monte de los Olivos. Al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Decían esto poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en tierra. Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en tierra. Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús les dijo: Mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo: Yo tampoco te condeno, vete y desde ahora no peques más. Fíjense cómo le dijo al paralítico que había sido sanado: vete y no peques más para que no te suceda algo peor. Ahora aquí le dice Jesús a esta mujer adúltera: yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. El arrepentimiento genuino y la valoración del perdón por parte de Dios produce en nosotros el deseo de no volver a pecar. Dios nos pide que no volvamos a pecar cuando nos arrepentimos genuinamente. Ponelo en el comentario. Un arrepentimiento genuino trae la convicción de no querer volver a pecar. Un arrepentimiento genuino trae la convicción de no querer volver a pecar.
Y ahora nos metemos en otra expresión tremenda de los yo soy de Jesús, así conocidos, que es Jesús, la luz del mundo. Y dice así, versículo 12. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Jesús le respondió, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. Pero si juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Aún en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces le decían, ¿dónde está tu Padre? Ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre, les respondió Jesús. Si me conocieran, conocerían también a mi Padre. Estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro, cuando enseñaba en el templo, y nadie lo prendió, porque todavía no había llegado su hora. Ahora dirá advertencia a los incrédulos, el título del versículo 21 en adelante, y dice así. Entonces Jesús les dijo de nuevo, yo me voy y me buscarán, y ustedes morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Por eso los judíos decían, ¿acaso se va a suicidar? Puesto que dice, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Seguían sin entender. Y Jesús les decía, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirían en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. ¿Tú quién eres?, le preguntaron. Jesús le contestó, ¿qué les he estado diciendo desde el principio? Tengo mucho que decir y juzgar de ustedes, pero aquel que me envió es veraz, y yo las cosas que oí de él, estas digo al mundo. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Por eso Jesús les dijo, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y aquel que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Estaba hablando de cuando sea levantado en el madero, y luego que sea levantado en el madero y muera al tercer día, el Padre Dios, con el poder del Espíritu, lo resucitaría de los muertos. Tremendo. Cómo Jesús hablaba de lo que iba a venir, pero con palabras que estaban veladas a los oídos de ellos y al entendimiento de ellos. Pero por la dureza de su corazón, no porque Dios no quiere que nadie entienda la palabra, sino porque la dureza del corazón produce ceguera espiritual, totalmente, sordera espiritual. Oyen pero no entienden. Los verdaderos hijos de Abraham, va a decir ahora el título, para seguir avanzando desde el versículo 31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Porque claro, nosotros sabemos que conocer la verdad nos hace verdaderamente libres. Y está bueno para ponerlo en el comentario, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, vamos a avanzar. Jesús le respondió, en verdad les digo que todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Sé que ustedes son descendientes de Abraham y sin embargo me quieren matar porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes. Yo hablo lo que he visto con mi padre. Ustedes entonces hacen también lo que oyeron de su padre. Ellos le contestaron, Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo, si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham.
Pero ahora me quieren matar a mí, que les he dicho la verdad que oí de Dios. No, esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Ellos dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Ellos se hacían hijos de Dios. Decían, nuestro padre es Dios. Y dice Jesús, versículo 42, si Dios fuera su padre, me amarían, porque yo salí de Dios y vine a Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden lo que digo? Porque no pueden oír mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios, por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. Tremendo. Decirle a alguien que cree que es hijo de Abraham y encima que su padre es Dios, decirle en realidad ustedes no son ni hijos de Abraham ni hijos de Dios, bueno, entiendo, los confronta, pero ahora les dice literalmente ustedes son hijos del diablo, hijos del maligno. Es fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. Esto que dijo Jesús creo que fue lo peor que les pudo haber dicho a los religiosos que se creían hijos de su padre. Y al final su padre era el mismo Satanás. No, es tremendo. Vamos a terminar la lectura desde el versículo 48 hasta el final con la expresión Jesús anterior a Abraham. Iba a decir, los judíos le contestaron, ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Jesús le respondió, yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre y ustedes me deshonran a mí. Pero yo no busco mi gloria, hay uno que la busca y juzga. En verdad les digo que si alguien guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Los judíos le dijeron, ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas, y tú dices, si alguien guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Jesús respondió, si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien ustedes dicen, Él es nuestro Dios. Ustedes no lo han conocido, pero yo lo conozco. Y si digo que no lo conozco, seré un mentiroso como ustedes, pero sí lo conozco y guardo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Por esto los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Claro, Jesús estaba diciendo, yo soy eterno. Yo soy el Dios encarnado, el Emanuel, el Dios con nosotros, el Mesías prometido, el Hijo de Dios eterno, sin principio, sin final, el Señor de señores, el Rey de reyes. Estaba corriendo un poco su velo de humanidad para mostrar los, atributos de su deidad. Pero bueno, ellos allí dijeron, vamos a matarlo, apedreémoslo, pero él se escabulló y se fue. Y finalmente no pudieron cumplir con su propósito. Es apasionante. Esto es apasionante. Es el Evangelio de Juan. Tremendo Evangelio de Juan. Vamos a seguir avanzando en el próximo video ya desde el capítulo 9. Espero que te haya bendecido la arenga, la lectura de la palabra. Pero sigamos adelante y no te vayas de este video sin ver a nuestros patrocinadores y sin hacerle caso a mis hijos. Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad.
Gracias por su apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!